Cuando le damos una prioridad a las cosas de Dios, caminamos con el Señor y seguiremos caminando con Él. Hoy quiero compartir con ustedes que aunque solamente la Biblia nos menciona dos caminos hacia la eternidad, la Biblia nos decía hace 8 días que veíamos que hay un camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. También veíamos que Jesús nos estaba enseñando que había un camino angosto que lleva a la vida eterna. Pero también quiero que podamos comprender que Jesucristo dice en San Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Y la Biblia nos habla de varios caminos. Hay una frase muy común que se usa, que todos los caminos nos llevan a Roma. Eso es cierto. Por cualquier camino puede llegar a Roma, pero eso no quiere decir que todos los caminos nos lleven al cielo. También existe, de alguna manera, una interpretación equivocada de que todos los ríos llegan al mar, pero eso no quiere decir que todos los caminos lleguen al cielo. Pero sí necesitamos identificar que si estamos en los caminos de Dios, necesitamos identificar que Dios tiene varios caminos para que andemos en ellos. Hay un camino de la sabiduría, hay un camino de la verdad, hay un camino de la santidad, otro de justicia, entre otros. Y hoy quiero compartir con ustedes 3 de estos caminos que hemos mencionado. Así es que quiero que me acompañen a abrir su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 21. Y en el libro de Proverbios, capítulo 21, veremos cómo las Escrituras nos muestran que hay un camino de la sabiduría. Repito, Jesucristo mencionaba que hay un camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. Jesucristo nos enseñaba que hay un camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Pero cuando entendemos lo que la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 21, versículo 16, es aquí donde el creyente tiene que comprender que hay un camino de sabiduría. Dice Proverbios 21, 16. Dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Una vez más, ¿sí es ese que estamos leyendo? ¿Es el mismo? Una vez más dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Vamos al Señor en oración. Padre celestial, hoy en esta mañana queremos honrarte y queremos glorificarte, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos andar en tus caminos y que tú nos enseñes a través de tu palabra el camino de la sabiduría, el camino de la santidad y el camino de justicia. Queremos conocer tus caminos y andar en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la Biblia nos menciona un camino de la sabiduría. Bueno, en el camino de Dios, en el camino angosto que Jesucristo mencionaba, curiosamente es donde encontramos la sabiduría. No al revés, no es en el camino ancho, espacioso, que podría verse que haya varios caminos.
De esta manera vamos a comprender ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Según el proverbio, nos está enseñando que hay un camino de sabiduría. Acompáñenme ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 11, donde dice que Dios nos ha puesto en el camino de la sabiduría. Ahora, si Dios fue el que nos puso en el camino de la sabiduría, y cuando nosotros nos salimos de ese camino, cometemos errores. Sí. Proverbios 4, verso 11, ¿lo tiene? Dice, por el camino de la sabiduría, dice, te he encaminado. ¿Sí dice así? Y por veredas derechas te he hecho andar. En relación, en paralelo con Proverbios 21:16 y Proverbios 4:11, vemos que el que se aparta de la sabiduría, que el que se aparta del camino de la sabiduría, dice que va a parar a la compañía de los muertos. Cuando vemos que el camino de Dios se nos hace difícil, a veces lo más fácil es renunciar, lo más fácil es desertar y apartarse. Veíamos que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, va y cruza su mar, enfrenta su desierto para llegar a su tierra prometida. Y veíamos que es un cuadro de la Biblia que nos muestra para cada creyente. Cuando salimos de nuestro Egipto, nuestro mundo, cruzamos nuestro mar, nos bautizamos y enfrentamos nuestro desierto. Cuando enfrentamos nuestro desierto, cruzamos nuestro desierto, llegamos a la tierra prometida, a una vida de estabilidad emocionalmente como creyentes. Ya no nos espantan los problemas, ya no. Como creyente, pero si se encuentra en el desierto, siempre que nos encontramos en el desierto, no aprendemos a ser desafiados, sino que tratamos de huir. Y se nos hace más fácil regresar al Egipto que seguir a la tierra prometida. Y dice estos dos proverbios en una paralela, donde nosotros nos está mostrando que el que se aparta del camino de la sabiduría, dice, va a parar a la compañía de los muertos. Dice Proverbios 4:11, porque el camino de la sabiduría, dice, por el camino de la sabiduría, dice, te he encaminado. Entonces, lo que Dios hace aquí es que Él nos pone en el camino correcto. Pero nosotros como seres humanos, al ver los desafíos, al ver los problemas, al ver los retos, lo que queremos es huir de ese camino. Y no queremos ser enfrentados o confrontados. Y veíamos precisamente cómo nosotros a veces nos imaginamos ciertas cosas. No busque este texto, de que solo se lo leo. En Romanos 11:33 dice el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondable, dice, son tus juicios e inescrutables tus caminos. La palabra inescrutable es que sus caminos no los alcanzamos a comprender, porque a veces pensamos: ¿cómo? ¿Por qué me está pasando esto si estoy en el camino del Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ahora que quiero echarle ganas, ahora que me he bautizado, ahora que me estoy discipulando, ahora que quiero ir a la iglesia, ¿por qué me está sucediendo esto? Porque los caminos de Dios son inescrutables, o sea, son muy profundos. Aquí es donde nosotros vemos el camino. ¿Cómo podemos comprender el camino del Señor? Entonces, si nos encontramos en el camino de la sabiduría, analicemos esto. Proverbios capítulo 2. En Proverbios capítulo 2 nos va a mostrar y nos va a enseñar precisamente cómo andar
en este camino. Aquí es donde nosotros comprenderemos la sabiduría. Déjeme le pregunto, ¿usted es una persona sabia? Si usted es una persona sabia, usted jamás pensará en apartarse del camino de la sabiduría. Usted no pensará apartarse del camino de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, cuando tenemos bien presente y consciente de a dónde está nuestra tierra prometida, no quitamos la mirada de eso, no quitamos el enfoque, seguimos adelante. No viva de acuerdo a su pasado, viva de acuerdo a las promesas que Dios tiene para su futuro, Amén. Amén. Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice así: Hijo mío, refiriéndose a ambos sexos, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído ¿a quién? A la sabiduría. ¿Cómo puedo estar atento a la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está ese camino de sabiduría? Sigue, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, parece ser que el verso 3 nos está mostrando que podemos clamar a la sabiduría. Y dice: y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás. Diga conmigo: entender. Una vez más, entender. Sabe que cuando hacemos lo que nos está mostrando el proverbio, fíjese, aquí es donde se muestra la imagen paterna. Hijo mío, si tú estás atento a mis palabras, hijo mío, si clamas a la inteligencia, hijo mío, si buscas a la inteligencia como cuando buscas el dinero, el salario, el aumento, si lo buscas de esta manera, dice, entonces entenderás. ¿Qué entenderé? ¿Qué entenderemos? Dice aquí, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando no tenemos sabiduría, no entendemos el temor del Señor. ¿Por qué? Porque no somos tan sabios y buscamos mejor los tesoros, mejor el dinero que la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no entendemos el temor del Señor, no lo entendemos, no lo alcanzamos a percibir. ¿Por qué? Porque quizá no estoy en el camino de la sabiduría. Cuando uno está en el camino de la sabiduría, uno dice, no, hoy es día del Señor. Y usamos precisamente el concepto y objetivo del día del Señor para no apartarse de él. Sigue diciendo, verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora entendamos nuevamente, entendamos. Entonces la sabiduría está en Dios. La sabiduría está en la palabra de Dios. No vamos a encontrar la sabiduría en ninguna otra parte más que en la palabra del Señor. Y aquí dice, verso 7, dice Él. ¿Quién es Él? Dios provee de sana sabiduría. ¿A quién? A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Sigue diciendo, verso 8, es el que guarda las veredas del juicio
y preserva el camino de sus santos. Otra vez la frase, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Aquí es donde nuevamente entendemos. Y si entendemos lo que Dios está diciendo en su palabra, es cuando nosotros entendemos el temor de Jehová, entendemos lo que es juicio, entendemos precisamente lo que es justicia y la equidad. Aquí es donde nosotros hacemos la balanza con el entendimiento. Nos movemos con el entendimiento, no con la emoción. Entender es el concepto de saber lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Cuando una persona no entiende el temor de Jehová, peca deliberadamente y se llama cristiano. Se dice ser cristiano, pero peca y justifica su pecado porque no entiende el temor de Jehová. La misma Biblia nos enseña en el versículo que sigue, dice el versículo 10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos por andar en sendas tenebrosas, porque se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y entonces, cuando una persona es sabia, viene al camino del Señor. Cuando una persona es sabia, se queda en el camino del Señor y se queda en el camino de la sabiduría. Cuando a esa persona le surgen retos, desafíos y se aparta y se aleja, ¿sabe cómo le llama la Biblia? Tonto. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los no sensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ay, no, estar en los caminos de Dios, ay, no, es muy aburrido. La desprecia. Y hay un texto en la Biblia que se me olvidó apuntar, amados hermanos, en el libro de Proverbios, pero lo señalan con la palabra fatuo. Y la palabra fatuo es una persona tonta e ingreída. Y curiosamente, cuando una persona se aparta del camino de la sabiduría para estar en los caminos que dice aquí, desde el verso 10 en adelante, cuando el verso 11, en adelante dice, cuando ellos están en los caminos de sendas tenebrosas, se alegran haciendo el mal y luego hacen perversidades, y luego dice, cuyas veredas son torcidos y torcidos sus caminos, andan en caminos o andan en mal camino, pero dice, yo estoy bien. Tú porque eres un tonto, tú porque te dejas. Hoy a los inteligentes, a los sabios o a la inteligencia le llaman tonto. Imagínense entonces, estar en el camino de la sabiduría es cuando una persona permanece en ese camino. Y es cuando la persona aprende a andar en estos caminos. Pregunto, ¿es usted una persona con sabiduría? Amén. Ahora, en el libro de Santiago, aquí habla la Biblia de una honestidad, ¿cierto? En el libro de Santiago 1:5, porque escuché muy pocos amenes.
Y los que escuché no fueron muy convencidos. Así como, amén, amén, amén. Y vean lo que dice Santiago 1:5. Porque cuando una persona no es sabia y no identifica el camino de la sabiduría y no identifica el camino de Dios, entonces el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice que si alguno de vosotros dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿qué tiene que hacer? Pedir. ¿A quién? Al que tiene la sabiduría. ¿Cómo le voy a pedir sabiduría a él? Pues yendo a su palabra, estudiando su palabra, metiéndose a su palabra. Y uno podría decir, uy, y de aquí a que la termine de leer. Si usted lee la Biblia 4 capítulos diarios, la termina de leer en un año. 4 capítulos diarios. Si usted lee 8 capítulos diarios, la termina en medio año. ¿Entiende lo que le digo? Pero si usted lee la Biblia 2 capítulos diarios, seguramente en 2 años la va a leer. 2 años, 2 capítulos diarios. Pero si lee un capítulo por día, seguramente en unos 3, 4 años ya la termina. Seguramente. Pero si no lee la Biblia, qué vergüenza. Porque tenemos que estar leyendo las Escrituras como creyentes, mínimo, amados hermanos, mínimo, para poder seguir manteniéndonos firmes. Imagínense que viene un tiempo de persecución. No estaríamos aquí reunidos libremente si viniese un tiempo de persecución. ¿Cómo la iglesia del siglo XXI y la iglesia actual, moderna, cómo va a enfrentar la persecución? ¿Cómo? Cuando venga una persecución, ¿cómo va a enfrentar la iglesia moderna eso? Si la iglesia moderna piensa más ahora, los mensajes, las predicaciones y los mensajes ahora son más empresariales. Ahora son más de superación personal que temas espirituales. Por eso, cuando uno está en los caminos del Señor y tiene uno falta de sabiduría, se la tiene uno que pedir al que tiene la sabiduría, a Dios. Amén. Entonces, si usted puede pensar, ay, es que el hermano X tiene mucha sabiduría, sí, porque seguramente está en la palabra de Dios. Si usted se mete a la palabra de Dios, seguramente usted, como hombre o mujer, será una mujer sabia, un hombre sabio, porque usted entenderá justicia, juicio y equidad. Pero si no vamos a la palabra, nos la pasamos más tiempo viendo esto. Me cuesta trabajo decirlo. La Biblia nos dice, amados hermanos, que los caminos de Dios, los pensamientos de Dios son más altos. Y Dios quiere que pensemos como Él y caminemos como Él. Dice la Biblia, tus caminos no son mis caminos. Mis caminos son más altos. Así como ven los cielos, así dice, son mis caminos. Dios quiere que andemos caminando alto. Amén. Alto. Quiere que veamos las cosas de diferente forma. Porque si no aprendemos a caminar de esa manera, lo único que vamos a hacer es a ver dónde me lleva la vida. Yo vivo la vida como viene. No haga eso. Andar en los caminos del Señor
es ser un hombre y una mujer sabia. Si usted había pensado apartarse del camino del Señor, este texto le dice que si usted se aparta, entonces usted sería una persona insensata. Número 2, el camino de santidad. El camino de santidad, hoy en las iglesias cristianas se habla más de que es tan difícil vivir en santidad, de que se le da el permiso de seguir viviendo en pecado, de frases como: no lo juzgues, no lo señales. Y hay tanto permisivismo dentro de las iglesias cristianas que trabajan más lo emocional que lo espiritual. Hoy en día hay muchos cristianos emocionalistas. Se mueven por emociones. Y Dios no quiere que nos movamos por emociones, quiere que nos movamos por convicciones. Una vida espiritual es una vida de convicción. Cuando oramos y cuando cantamos, dice el apóstol Pablo, que cuando cantamos lo tenemos que hacer con el entendimiento. Y si no cantamos con el entendimiento, entonces solamente fue una bonita canción que me emocionó, pero no entendí lo que dijo. Si oro a Dios, lo tengo que hacer con el entendimiento. Amén. Y cuando oro a Dios con el entendimiento, entiendo lo que digo y recuerdo lo que digo. Cuando no oro con el entendimiento, se me olvida lo que ayer oré, lo que ayer, antier oré a Dios. Hay personas que oran y no saben que oraron por algo que Dios ya les dio. Dicen: esto ni lo pedí. Seguro lo pediste, pero no te acuerdas. Y cuando una persona ora con el entendimiento, pide y pide específicamente. Cuando ora, por ejemplo, por una casa, o por un carro, o por un terreno, o por un hijo, porque hay personas así: te ruego por mi hijo. ¿Cuál de los 8 que tienes? ¿No? ¿Sí o no? Te ruego por mi primo, te ruego por mi tío. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Amén. ¿Entendemos? Cuando andamos en el camino de santidad, la Biblia nos enseña esto. En Isaías 35:8 nos dice claramente: un camino de santidad. ¿Qué es un camino de santidad? ¿Entiende qué es el camino de santidad? Es un camino apartado para el Señor. Cuando andamos en el camino de la sabiduría, 35:8. Cuando andamos en el camino de la sabiduría, usamos la sabiduría para no pecar, ¿cierto? Y permanecemos en el camino de la santidad. Cuando no andamos en el camino de la sabiduría, porque recuerden que el camino de la sabiduría entendemos el temor de Jehová. Y por entender el temor de Jehová, no andamos en camino de pecadores, como lo diría el Salmo 1. ¿Recuerdan? Amén. Por eso en Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, ¿qué dice?
extraviará. No se sale del camino. ¿Por qué? ¿Quién lo guía? ¿Sí lo lee? ¿Quién lo guía? Jehová. Lo está guiando el Señor. Lo está encaminando Él. Dice, sino que Él mismo estará con ellos. Y Dios camina con sus hijos y sus hijos caminan con Dios y identifican el camino de la santidad. Cuando andamos en el camino de la sabiduría, el camino de la sabiduría nos dice que es el temor de Jehová. Y cuando entendemos que es el temor de Jehová, no pecamos. Amén. No pecamos. No pecamos. Y usted tiene que aprender a decirse de hoy en adelante: seré un hombre o una mujer sabia. Amén. Y de hoy en adelante voy a permanecer en el camino de la sabiduría. Por el camino de la sabiduría entendemos dos cosas: temor de Jehová, justicia, juicio y equidad. Y lo entendemos. Y entender es que entiendo lo que oro. Y entiendo lo que canto. No lo canto por cantar. No oro por orar. Y no digo, es que el Espíritu me dio y el Espíritu me hizo decir no sé qué cosas, no sé qué dije. ¿Qué? No, así no trabaja Dios, no es Dios. Dios nos da el conocimiento y el entendimiento y la sabiduría para poder comprender lo que decimos y lo que cantamos, lo que hacemos, porque si no, entonces voy a terminar aferrándome al libro de Romanos capítulo 7, donde Pablo dijo: es que ya no lo hago yo, lo hace el pecado que vive en mí. Es que no ha leído Romanos capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Y es claro lo que dice, es bien claro. Por eso andar en el camino de santidad me encanta, porque Él dice, Él mismo estará con ellos y Dios nos va a ir guiando. Y por muy tontito o torpe que sea, no me aparte, porque digo, no. Y ando en el camino de la sabiduría y en el camino de la santidad. Amén. Amén. Es entender que debo de andar en el camino, debo de caminar con el Señor. Vamos camino a la tierra prometida. Y no porque estemos en el desierto creamos que Dios no nos ve. El Señor nos mira. Hay que aprender a alejarse de los caminos malos, pero nunca alejarse del camino de Dios. En el segundo libro de Crónicas 7:14, este es un texto muy famoso dentro del cristianismo. Este texto nos enseña que si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuándo? Cuando Él se convierte de sus malos caminos. ¿Cuándo? Cuando deja los malos caminos. Si nosotros lo leemos cuidadosamente, segundo libro de Crónicas 7:14, esto lo tiene que tener presente. Dice claramente: si se humillara mi pueblo. Pero el pueblo de Dios hoy en día no quiere humillarse, no quiere doblar sus rodillas para cantarle a Dios. ¿Sabe que doblar las rodillas delante de la presencia de Dios es una forma, un sinónimo de decir: Señor, me rindo delante de tu presencia? Yo no puedo, Señor.
dice, si se humilla mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Y luego dice, y oraré, y buscaré mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, si dejan sus malos caminos, porque el permisivismo de un creyente que peca deliberadamente es justificar su pecado y dice, bueno, pues es que como diría el apóstol Pablo, ya no lo hago yo, lo hace el pecado que mora en mí. Entonces le hace falta ver más Biblia. Y si leyéramos correctamente lo que dice la primera carta de Juan, según en el capítulo 3, no lo busquen, dice claramente que el creyente que conoce a Dios no peca. Y el que peca, dice, no le ha conocido. Entonces un creyente deja de pecar por temor a Dios, porque es sabio, porque es sabia. Una mujer no le echa ojos a otro hombre, ni otro hombre le echa ojos a otra mujer, porque teme al Señor. Se guarda en santidad para él o para ella. Honra y respeta a su matrimonio. ¿Qué pasó con los amenes? No. Por eso el libro nos dice que si se convirtieren en sus malos caminos, Dios dice, entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No va a haber una sanidad, no va a haber un perdón si no se hace lo que primero dijo el Señor. ¿Quiere que su vida sea sanada? ¿Quiere que le sean perdonados sus pecados? Deje sus caminos torcidos. Déjenlo. La Biblia nos enseña en Proverbios 10:9 que el que camina en integridad anda confiado. ¿Por qué? Porque es un hombre y una mujer íntegra. Cuando una persona, es Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado. Un hombre, una mujer íntegra camina en integridad y caminan en confianza, andan en camino de santidad. ¿Entendemos eso? Vea la parte que sigue. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. No es que tu cónyuge te vea o no te vea, es que el camino que estás agarrando, si no es el camino de santidad, cuidado, cuidado. Mostremos sabiduría, caminemos en sabiduría, caminemos en integridad, seamos santos como la Biblia lo dice. Y si Dios en el libro de Levítico dijo, sean santos como yo soy santo, Dios no pondría un mandamiento así si Él supiera que no podemos hacerlo. Pero Él lo pone precisamente para que nosotros nos apartemos de todo pecado, de toda maldad, y que podamos vivir en el camino de la santidad del Señor. Y nadie se va a extraviar de ese camino, porque anda caminando de la mano de Dios. El camino de la sabiduría es que yo no sé caminar en sabiduría. Pues pídale a Dios sabiduría. Pídale y dígale, Señor, es que yo no he caminado en sabiduría, no sé caminar en sabiduría, no sé andar en tus caminos. Dame esa sabiduría, ponme en el camino de la sabiduría para que yo sepa hacer lo correcto, vivir en la santidad. Amén. Una persona debe de orar de esa forma, según el Salmo 25:4, dice que le debemos de decir al Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y cuando nosotros le decimos, le oramos a Dios
de esta forma, orar por los caminos de Dios, como lo dice el Salmo 25:4, es muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y Dios te va a mostrar los caminos para que andes en ellos, para que camines en los caminos del Señor. ¿Cuántos quieren andar en esos caminos? ¿Quieren andar en los caminos de Dios? ¿Andar en el camino de la sabiduría? Eso es querer seguir adelante, sin importar el reto, el desafío que se avecine. Tenemos que andar en el camino de integridad. Punto número 3, el camino de justicia. Proverbios capítulo 12, verso 28. Proverbios 12, 28. En el camino de la justicia está la vida. Está la vida. Y en sus caminos, ¿qué dice? No hay muerte. No hay muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Es que cuando yo muera, no. El creyente que ha aceptado a Jesús en su corazón ya no muere. Solo en la transición de dejar este mundo e ir a vida eterna. Amén. El creyente que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida ya no muere. En la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Y cuando menciona esto, mencionó a 3 personajes de las Escrituras. Y él menciona de esta forma: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y termina diciendo la frase: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando una persona entonces está viva, es porque vivirá en la eternidad con Dios. Amén. Cuando una persona está muerta, la palabra muerte es la separación de las cosas materiales o de las cosas espirituales. Cuando Dios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, es porque nosotros estábamos alejados de Dios. Cuando Dios perdona tus pecados, cuando Dios perdona los pecados, se quita esa barrera de separación y nos permite estar cerca de Dios. Ahora, caminar en justicia, por eso Proverbios 12, 28 dice: en el camino de la justicia está la vida. Cuando usted actúa en justicia, da vida. Y es vida, porque en el camino de la justicia está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. No hay un pensamiento de me voy a morir del coronavirus. No hay. No, porque viviremos. Amén. Y seremos eternos con el Señor. Entendamos eso. Amén. Dice Isaías 26:7, dice: el camino del justo es rectitud. Cuando nosotros buscamos el camino de la justicia, y si nosotros pensamos un poquito, el libro de Isaías capítulo 26 verso 7, siempre pensamos, porque nuestra mente está tan bombardeada de que usted no puede ser justo, de que usted no puede andar en rectitud.
Y la Biblia dice, en Isaías 26:7 dice que el camino del justo es ¿qué? Rectitud. Ahora diga conmigo rectitud. Rectitud. Entonces es una persona recta. Amén. Cuando un cristiano, es que nadie es recto. Es que la Biblia dice que no hay ningún justo. Antes de venir al cristianismo, tiene toda la razón. Pero cuando ya es usted cristiano, cuando ya Dios perdonó sus pecados, ya no tiene la razón. Es ahí donde Dios lo pone en el camino de santidad y de rectitud. Para Dios usted ya es recto. Para Dios usted ya ha sido justificado. Y Dios lo justifica y lo santifica para Él. Es cuando Dios lo hace. Pero antes de venir al cristianismo, exacto, no somos justos, somos injustos y pecadores, pero por el sacrificio de Cristo Jesús, Él nos santifica y nos justifica. Por eso, el camino del justo es rectitud. Tú, dice, eres recto y pesas el camino de los justos. Es donde entra la balanza para poder comprender. ¿Andamos en el camino de rectitud? ¿Estamos caminando con el Señor? Si se llega a presentar otra pandemia más fuerte que esta, ¿usted andará en los caminos de Dios? ¿Buscará los caminos de Dios? ¿O se apartará de ellos? Cuando una persona se aparta de ellos porque viene algo o un problema, entonces dice la Biblia que es insensato, no es sabio. El Salmo nos está enseñando, Salmo 1:6, por favor. Salmo 1:6. Dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando Dios conoce su camino, usted le puede decir a Dios, o le puede decir a las personas, o le puede decir hasta a los cristianos: yo estoy bien, yo pertenezco a esta religión, a esta otra religión. No. Dios no le va a preguntar si usted es un religioso llamado X religioso. No. Dios va a ver si usted está en camino de rectitud. Amén. Dios va a ver si usted está en el camino de la justicia. Dios va a ver si está en el camino de la santidad y del camino de la sabiduría. No en una religión. Amén. La religión no lo va a salvar. Por eso el Salmo dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Usted anda en el camino correcto? ¿Está en el camino de Dios? No en la religión correcta, en el camino correcto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Si no andamos como Jesús anduvo, nadie va a llegar al Padre sino a través de Cristo Jesús. Cuando la Biblia nos enseña esto, recuerdo lo que decía el profeta Isaías: camino de santidad. El que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora, quiero finalizar con Daniel capítulo 4, verso 37. ¿Y sabe por qué con este texto? Porque cuando usted lo lea, comprenderá que hay gente que uno podría pensar: es que la religión verdadera es el judaísmo, es que la religión verdadera es el cristianismo. No, o los testigos de Jehová, o los cristianos, o los... mencionando a tantas religiones. Vean lo que dice Daniel capítulo 4, verso 37. Y es
precisamente cuando una persona anda en un camino de integridad y vea que hasta hay personas que ni siquiera son judíos y entienden que el camino de Dios es camino de justicia. Dice el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era de Babilonia. Es como si dijera, era de otra religión. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sabe por qué lo dice? Porque Él lo vivió y ni siquiera era judío, ni siquiera era hebreo, y dijo: yo entiendo que los caminos de Dios son justos, son perfectos. ¿Por dónde andaba encaminando Dios a Nabucodonosor, un rey de Babilonia? Comprendamos entonces, ¿es que yo pertenezco a tal religión? No, estás en el camino de santidad, estás en el camino de la sabiduría, estás en el camino de la justicia. Excelente, adelante. No es que lo vengan a confundir y le digan, no, es que si tú te pasas al judaísmo o te haces judío. No, hay judíos que han dejado el camino de Dios, el camino de Yahvé. Se han alejado del camino del Dios Todopoderoso. Y hay personas que no son nadita judíos y están en el camino de la integridad, caminando con el Señor. Amén. Le animo para que usted reconozca los caminos del Señor y ande en ellos. No caiga en ese error de apartarse del camino de la sabiduría. Vamos al Señor en oración. Póngase de pie, cierre sus ojos, incline por favor su rostro y ore conmigo. Señor, quiero darte gracias porque me permites conocer tus caminos. Ahora sé que hay un solo camino que me lleva a la eternidad, pero aquí en la tierra hay muchos caminos que debo de aprender a seguir. Ese camino, Señor, de sabiduría, ese camino de seguridad, ese camino de rectitud, Señor, que debo de andar. Hoy te pido, Señor, sabiduría, como lo dice tu palabra. Dame sabiduría, estoy falto de sabiduría, para que me enseñes a andar en tus caminos y no apartarme de ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.